Hola, ¿cómo están? Ahora seguimos con pues, sobre esta clase sobre Unsupervised Learning Techniques en la parte de clustering y detección de anomalías con Python y visualización y experimentación en esta práctica o en estos algoritmos de agrupamiento y detección de anomalías. Vamos a enriquecer pues esta clase con elementos históricos y epistemológicos. Dentro del contexto histórico del clustering y la detección de anomalías, tenemos que para el clustering en 1948, J.B. McQueen introdujo el concepto formal de clustering o el proceso para agrupar objetos similares en subconjuntos homogéneos. Y en 1967 se populariza el algoritmo K-means, desarrollado inicialmente por Hugo Stenhouse y posteriormente por Stuart Lloyd y W. Forgy. Su simplicidad y versatilidad lo convirtieron en un pilar en análisis de datos, el algoritmo K-means, en 1967. Y en la década de los 90, el avance en las bases de datos masivas y minería de datos condujo a la creación de algoritmos más eficientes como DB-Scan y Optics, que trabajan con estructuras más complejas y ruido. Entonces aquí como los fueron mejorando a ese algoritmo Cummings. Y en cuanto a la detección de anomalías, bueno, pues ya en el siglo XIX, Francis Galton y Carl Pearson desarrollaron herramientas estadísticas para estudiar distribuciones y estas ideas fundamentaron los enfoques iniciales de detección de valores atípicos. En 1960, en el intervalo de 1960 a 1980, la estadística robusta se establece formalmente para manejar valores atípicos con John Turkey y proponiendo técnicas como los diagramas de caja o box plots para, para establecer formalmente y manejar pues, esos valores atípicos. Entonces definitivamente los box plots tienen una muy buena utilización en la detección de los valores atípicos. Y en la década del 2000, con el auge de la inteligencia artificial, se integran métodos avanzados de Machine Learning o ML como Insulation Forest, que combina estadísticas con teoría de grafos y enfoques probabilísticos. Ya aquí en elementos epistemológicos, el primero va a ser el clustering como herramienta epistémica, y el clustering se basa en la premisa de identificar patrones en datos no etiquetados, lo que revela estructuras subyacentes. Este enfoque refleja el método inductivo utilizado para construir hipótesis a partir de observaciones. En ciencias naturales, el clustering ayuda a clasificar especies o a analizar conglomerados galácticos. Y también tenemos elementos epistemológicos en cuanto a la detección de anomalías, por ejemplo, la filosofía de los errores. La detección de anomalías se fundamenta en identificar desviaciones del comportamiento esperado, lo cual está ligado al concepto epistemológico de error y validación científica. En astronomía, la detección de valores extremos permite identificar eventos significativos como explosiones de supernovas que inicialmente parecían anomalías. Y luego siguen las conexiones históricas. Aquí nos da que entre 1970 y 1980, matemáticos y estadísticos como John Chambers desarrollaron lenguajes como S y R para analizar datos. Estos sirvieron como base conceptual para bibliotecas modernas en Python como Matplotlib, Seaborn y Sklearn. Y en la década de 1990 al 2000, el desarrollo de las bibliotecas de visualización y computación como Matplotlib y Pandas permitió democratizar herramientas estadísticas y de Machine Learning, facilitando experimentos en clustering y anomalías. Un ejemplo, la visualización dinámica en Python con IPython Widgets tiene sus raíces en el interés histórico de representar gráficamente información compleja. Tenemos también ejemplos en aplicaciones históricas. Por ejemplo, en cuanto al clustering, una aplicación histórica fue la agrupación de genes basados en datos de experimentación genética o bioinformática y la clasificación de galaxias según su forma en astronomía.
En detección de anomalías, la identificación de fraudes financieros en registros bancarios y la detección temprana de fallas en maquinaria industrial mediante datos de sensores. Y aquí ya tenemos entonces, ya la quinta es la reflexión epistemológica para los estudiantes. El clustering, sería bueno preguntarnos qué significa realmente agrupar datos. ¿Es el agrupamiento una verdad absoluta o depende de las reglas con las que lo definimos? Y reflexionar sobre cómo los algoritmos como K-means imponen restricciones, como la linealidad de los límites entre clusters y anomalías cuando un dato deja de ser ruido y se convierte en información significativa, cuando en ese caso el dato se vuelve, deja de ser ruido y se convierte en algo importante. Por ejemplo, en salud pública, un aumento inusual en casos de enfermedades puede ser una señal importante en lugar de un error estadístico. Y como conclusión, al contextualizar histórica y epistemológicamente conceptos como el clustering y la detección de anomalías, los estudiantes no solo aprenden las técnicas, sino también desarrollan una visión crítica y profunda sobre sus fundamentos y aplicaciones. Esto fomenta la capacidad de usar estas herramientas con un enfoque ético y analítico alineado con el espíritu de la enseñanza basada en problemas y proyectos. Entre el vocabulario que tenemos hasta ahora para esta clase es make blots, que es hacer manchas, o la creación de listas de blot o manchas con tamaño aleatorio y color aleatorio, o tamaño y color aleatorio. Y la mixture, que es la creación de mezclas. Y un threshold, que es umbral. También tenemos nuestro mapa conceptual que ya lo hemos mejorado y ya tenemos video de él. Entonces hasta aquí los elementos históricos epistemológicos, el video de apoyo para esta clase. Muchas gracias.